Panorama Agropecuario. Conduce Hernán Viera. Toda la actualidad del sudeste bonaerense. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario, la cita que tenemos cada semana donde compartimos con todos ustedes las principales informaciones del sector rural. El agradecimiento a todas las familias, productores, amigos que siguen semana a semana nuestra transmisión. En este programa vamos a hablar de la cosecha de girasol que se está llevando a cabo por estos momentos aquí en toda la zona nuestra, en el sudeste bonaerense. Y conversamos con el ingeniero Leandro Cardoso, profesional de la Unidad Integrada Balcarce, quien nos habla sobre el embolsado de granos de girasol en silos bolsa. Y también nos vamos a referir al mercado granario, poniendo el acento en lo que hace al grano de soja. Variaciones importantes ha tenido estos valores en el mercado de Chicago y por lo tanto la incidencia en nuestro mercado. Sobre este tema conversamos con el señor Hugo Di Stefano de la firma Escorcielo y Galera. Algunos temas para compartir en este programa. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el correo electrónico hernán.viera@sudesteagropecuario.com.ar o si prefieren comunicarse a través de mensajes de textos, lo pueden hacer al 02266 155 31431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. Nos encontramos en la estación experimental INTA Balcarce y vamos a hablar de la cosecha de girasol que se está llevando a cabo por estos momentos aquí en todo el sudeste bonaerense. Y poniendo el acento específicamente en el embolsado de granos, casualmente de esta oleaginosa, ver un poco cómo se puede hacer, la humedad y todas las recomendaciones necesarias para tener un buen embolsado y por supuesto no perder calidad del grano. Vamos a conversar con el ingeniero Leandro Cardoso de la Unidad Integrada Balcarce. Los saludamos. Leandro, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Hernán. Bueno, cosecha de girasol, las particularidades o las previsiones que hay que tener para realizar un buen embolsado. Bueno, podríamos repartir las recomendaciones en dos, ¿no? Primero son las recomendaciones generales para cualquier tipo de embolsado. Hay que tener mucha atención sobre el lugar donde se va a emplazar la bolsa. Vemos que el rastrojo de girasol no es apto para nada hacerlo, entonces no basta con hacer un tránsito del lote para después emplazar la bolsa, sino que se recomienda, para no tener ningún tipo de problema, pasar algún rabasto o una pala. Eso es lo que sería recomendable para los rastrojos de girasol y maíz. Una vez que ya elegimos el lote, es importante que no esté emplazado en una zona baja. Vemos que en esta época es una época lluviosa y entonces tenemos que tratar de minimizar la posibilidad de que se anegue la bolsa, aunque sea por un par de horas. Otra particularidad que tenemos que tener en cuenta es el cerrado. Hacer el cierre lo más posible es que sea hermético al inicio y al final. Ya vamos a ver que hay sistemas de cierre que se están difundiendo mucho últimamente, como puede ser el termosellado, que es un cierre muy rápido y que nos garantiza de que la bolsa quede herméticamente cerrada para evitar de que entre agua e incluso algún tipo de animal. Hablando de animales, una consideración muy especial para lo que es la bolsa de girasol es el riesgo de entrada de peludos, ¿no? Tanto el girasol como el trigo son dos granos que son apetecidos por ese tipo de animal y hay que tratar de tomar todos los recaudos para que la bolsa no se rompa por peludo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tendríamos que revisar la bolsa periódicamente, tratar de hacer algún tipo de cerco eléctrico para evitar que los peludos entren. El hilo más bajo de cerco eléctrico tendría que estar a unos 15 centímetros, esa es la altura recomendada para este tipo de animal. Y también tendremos que reforzar la precaución con la aplicación de algún repelente. Actualmente hay algunos repelentes que vienen con colorante. Sabemos que los repelentes, una vez que llueve, son lavados por la misma agua de lluvia y este colorante también se va con el agua de lluvia y eso nos da
una posibilidad de ver si el repelente está funcionando o está sobre la bolsa o no. ¿Bien? Esas serían las recomendaciones en cuanto a animales. El almacenamiento de granos en silo bolsa es una alternativa frecuente para productores, acopiadores y la industria del procesamiento de granos en la Argentina. Durante los 5 últimos años, cerca del 40% de la producción de granos en nuestro país se almacenó en silos bolsas, lo cual destaca la importancia de esta tecnología. Además, está siendo exportada a varios países de los 5 continentes. Los silobolsas están compuestos por un material plástico de 3 capas, blanco en el exterior y negro en el interior, en forma de tubo de 235 micrones de espesor. Las bolsas más típicas tienen 60 metros de largo y 2,74 metros de diámetro y pueden contener aproximadamente 200 toneladas de grano. Y con el equipamiento actualmente disponible, el manejo de carga y descarga es muy simple de realizar. Las bolsas se pueden armar en el mismo lote de producción o en un área especialmente acondicionada en las proximidades de la planta de almacenamiento o de procesamiento. Vos hablaste de humedad, el tema de humedad es fundamental en girasol. Ya almacenar en 11% de humedad, estamos hablando de una humedad semi-riesgosa para este tipo de grano. Entonces tendremos que hablar de esa humedad para abajo para pensar un almacenaje a largo plazo. Cuando nosotros tenemos una humedad por encima de 11, hay un parámetro que es la acidez de la materia grasa, que es un parámetro comercial, que se empieza a acidificar. Esto es normal y común en cualquier tipo de almacenaje, sea silo bolsa o sea silo tradicional, que la acidez vaya aumentando lentamente, incluso si almacenamos con grano seco. Por eso la norma de comercialización cambia en agosto, permitiendo que se pueda, para esa fecha, ya pasado unos meses de la cosecha, que el límite de acidez suba, sin perder calidad. Entonces, ya sabiendo esto, que es un parámetro muy sensible, tenemos que considerar que con el aumento de la humedad este parámetro se aumenta mucho y en pocos meses ya tendríamos inclusive una pérdida de calidad. Leandro, hablas de 11% de humedad, bueno, que es la humedad de recibo, pero no de almacenaje. Con una humedad, digamos, del 9%, yo creo que es lo que habitualmente se cosecha girasol aquí en nuestra zona en días secos, lógicamente, ¿no? ¿Cuánto tiempo se puede almacenar con un 9% de humedad, digamos, en condiciones que se mantenga toda la calidad del grano? Girasol puede ser un año tranquilamente, con ese porcentaje de humedad estamos en los límites seguros, donde no se genera una humedad en el ambiente que haga que la acidez suba. Bien, unos parámetros, otra cosa a tener en cuenta con la bolsa de girasol, que es un embolsado de lo más caro, si se quiere, ¿no? Porque por tonelada, o sea, entran pocas toneladas en la bolsa y el costo por tonelada es de los más caros si hablamos de los granos tradicionales. Ese es entonces por eso tenemos que cuidar la bolsa, sabiendo esto, que estamos haciendo un embolsado caro, y bueno, eso sería una recomendación. Y después tiene algunas ventajas la bolsa de girasol, es que la bolsa toma una forma, que es una forma semicircular si se quiere, y esa forma rara vez con el tiempo se cambia la forma, porque el peso del girasol no es mucho, como si fuera del trigo o el maíz, donde la bolsa sigue estirando y toma otra forma. En ese sentido, nosotros, si tenemos la precaución necesaria con el estiramiento de la bolsa, no vamos a tener ningún tipo de problema de que la bolsa pierda sus características plásticas. En otros granos, como puede ser el trigo, nosotros tendríamos que tomarnos un recaudo con el límite de estiramiento que recomienda el fabricante, porque con el calor, la temperatura y el peso del grano, la bolsa sigue cediendo, y a veces podemos llegar a tener problemas con la bolsa en sí. Hacemos la primera pausa y ya volvemos.